Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar uno de los eventos más impactantes de la historia, la caída del Imperio Romano. ¿Cómo es posible que una de las civilizaciones más poderosas y duraderas que el mundo ha conocido llegara a su fin? No fue un solo evento, sino una larga y compleja serie de factores que se acumularon durante siglos. Así que, pónganse cómodos, porque esta es una historia fascinante. Para entender la caída, primero debemos entender que era Roma en su apogeo, en su punto más alto, alrededor del siglo II después de Cristo. El Imperio Romano se extendía desde las Islas Británicas hasta el desierto del Sahara y desde la península ibérica hasta Mesopotamia. Era un coloso de poder militar, ingeniería y cultura. Sus legiones eran legendarias. Sus acueductos y calzadas transformaron el paisaje, y su ley y su idioma, el latín, sentaron las bases para gran parte de la civilización occidental moderna. Pero incluso los gigantes pueden caer. Los historiadores no se ponen de acuerdo en una sola fecha para el inicio del declive, pero muchos señalan el final del reinado de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo. Su muerte marcó el fin de la Pax Romana, un periodo de casi 200 años de paz y estabilidad sin precedentes. Lo que siguió fue un siglo de caos, conocido como la crisis del siglo III. Durante este tiempo, el imperio estuvo al borde del colapso. Imaginen esto, en un periodo de solo 50 años, entre el 235 y el 284. Más de 20 emperadores subieron al trono y casi todos murieron de forma violenta. El imperio se fracturó, con partes declarando su independencia. La economía se desplomó debido a la inflación galopante, causada en parte porque los emperadores devaluaban la moneda para pagar a los soldados. El comercio se interrumpió, las ciudades comenzaron a decaer, y el imperio fue constantemente atacado en sus fronteras por tribus germánicas en el norte y el imperio sasánida en el este. Fue una tormenta perfecta de inestabilidad política, crisis económica y presión militar. A finales del siglo III, un emperador llamado Diocleciano logró estabilizar temporalmente la situación. Reconoció que el imperio era demasiado grande para ser gobernado por una sola persona, así que lo dividió en dos mitades: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Cada mitad tenía su propio emperador, un Augusto y un sucesor designado, un César An. Este sistema, conocido como la tetrarquía o gobierno de cuatro, funcionó durante un tiempo. Diocleciano también implementó reformas económicas y militares para fortalecer el imperio. Sin embargo, esta división sembró las semillas de la separación definitiva. Su sucesor, Constantino el Grande, reunificó brevemente el imperio y tomó dos decisiones que cambiarían la historia para siempre. Primero, en el año 313, legalizó el cristianismo, una religión que había sido perseguida durante mucho tiempo. Con el tiempo, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Estado, lo que tuvo profundas consecuencias culturales y sociales. Segundo, en el año 330, trasladó la capital del Imperio de Roma a una nueva ciudad que llamó Constantinopla, en el sitio de la antigua Bizancio. Esta nueva Roma estaba estratégicamente ubicada en el cruce de Europa y Asia, y era mucho más fácil de defender. Este traslado de la capital aceleró la divergencia entre Oriente y Occidente. El Imperio de Oriente, que más tarde sería conocido como el Imperio Bizantino, era más rico, más poblado y más urbanizado. El de Occidente, por otro lado, se enfrentaba a problemas cada vez mayores. La economía occidental era principalmente agrícola y dependía del trabajo de esclavos, un suministro que disminuyó a medida que cesaban las conquistas. Las ciudades se vaciaron y la aristocracia se retiró a sus grandes villas fortificadas en el campo, creando una sociedad cada vez más feudal. El clavo final en el ataúd del Imperio de Occidente fue la presión militar externa, lo que los romanos llamaban las invasiones bárbaras. A partir de finales del siglo IV, una oleada de pueblos germánicos, como los godos, vándalos y francos, comenzaron a cruzar las fronteras del Rin y el Danubio. No siempre eran invasiones hostiles, a veces eran migraciones masivas de pueblos que huían de otros grupos, como los temibles hunos que venían de las estepas de Asia Central. Roma intentó manejar esta situación de varias maneras. A veces luchaban,
pero sus legiones ya no eran la fuerza invencible de antaño. El ejército estaba compuesto cada vez más por mercenarios bárbaros, cuya lealtad era, en el mejor de los casos, dudosa. Otras veces, Roma intentaba asimilar a estos grupos, permitiéndoles asentarse dentro de las fronteras del imperio a cambio de servicio militar. Pero esto a menudo salía mal. En el año 378, los visigodos, que habían sido maltratados por funcionarios romanos, se rebelaron y aniquilaron a un ejército romano en la batalla de Adrianópolis, matando incluso al emperador Valente. Fue un golpe devastador para el prestigio militar romano. El golpe simbólico más famoso llegó en el año 410, cuando los visigodos, liderados por Alarico, saquearon la ciudad de Roma durante 3 días. La ciudad que había sido la capital del mundo fue saqueada. Aunque Roma ya no era la capital política, el impacto psicológico fue inmenso. Si la ciudad eterna podía caer, ¿qué estaba a salvo? Este evento conmocionó al mundo romano y marcó un punto de no retorno. Durante las siguientes décadas, el Imperio de Occidente se desintegró pieza por pieza. Las provincias cayeron bajo el control de varios reinos germánicos. Los vándalos conquistaron el norte de África, el granero del imperio. Cortando el suministro vital de grano a Roma, los francos se establecieron en la Galia, los visigodos en Hispania y los anglos y sajones en Britania. El poder del emperador occidental se redujo a poco más que Italia, y aún así, a menudo, era una marioneta en manos de poderosos generales bárbaros. Finalmente, llegamos al año que la mayoría de los historiadores citan como el fin del Imperio Romano de Occidente, el 476. Ese año, el último emperador romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro. Irónicamente, el último emperador llevaba el nombre del fundador de Roma, Rómulo, y del primer emperador, Augusto. Odoacro no se molestó en nombrar un nuevo emperador títere. Envió las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que un solo emperador, el de Oriente, era suficiente para todo el imperio. Así, sin una gran batalla final, el Imperio Romano de Occidente simplemente dejó de existir. Su caída no fue un evento único, sino un largo proceso de decadencia interna y presión externa, inestabilidad política, guerras civiles, crisis económicas, epidemias, la división del imperio, la corrupción, el cambio climático y las invasiones bárbaras. Todos jugaron un papel. Es una lección de historia que nos muestra que ninguna estructura, por poderosa que sea, es inmune al cambio y al colapso si sus cimientos se debilitan. Pero, ¿realmente cayó Roma? Es importante recordar que el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante casi 1000 años más, hasta que Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos en 1453. Este imperio oriental conservó la ley, la cultura y el conocimiento de la antigua Roma y Grecia durante toda la Edad Media. El legado de Roma está en todas partes a nuestro alrededor, en nuestros idiomas, derivados del latín, en nuestros sistemas legales, basados en el derecho romano, en nuestra arquitectura, inspirada en sus monumentos, en nuestras ideas sobre ciudadanía, república e imperio. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el comienzo de la Edad Media en Europa, pero el espíritu de Roma nunca murió del todo. Se transformó y continuó influyendo en el mundo de maneras que todavía sentimos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la caída del Imperio Romano. Es una historia compleja con muchas lecciones para nuestro propio tiempo. Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo video.